Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a bienvenidosvenezolanos.com y este programa Emigrante Joven. En este programa nos solemos tratar temas diferentes precisamente porque sabemos que la gente está interesada en informarse de una manera diversificada. La gente quiere ser versátil, no quiere tener una sola visión de las cosas, de la vida, de las informaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente gratificante para el público de los Estados Unidos y Venezuela y donde quiera que se ven este tipo de programas. Se trata del béisbol. Y para hablar de béisbol hemos invitado a John Omen, un querido hermano maracucho francés, que fue durante mucho tiempo un directivo importante de las Águilas del Zulia, el equipo que representa al estado Zulia en el béisbol profesional venezolano, y es un hombre conocedor profundo de este deporte. Y como es un hombre conocedor profundo de este deporte, dime qué ha pasado con las Águilas del Zulia para comenzar de esa manera. Bueno, gracias por la invitación a este prestigioso programa, como de costumbre, Alexis, marcando la pauta en cuanto a información de nivel. Gracias, hermano. Y profundo es el pesar que tenemos ahorita, porque todos los equipos de Venezuela están en este momento barajando la posibilidad de que exista o no el campeonato en Venezuela. Y eso, de verdad, a nosotros como fanáticos y a la gente que sigue el béisbol nos tiene muy preocupados. Pensar la posibilidad de que o no haya campeonato o que los jugadores salgan del país. En cuanto a las Águilas del Zulia, pues las Águilas del Zulia han venido haciendo un trabajo excelente en los últimos años, al punto de que hace un par de temporadas se logró el campeonato con el timonel de Lipson Nava y pues la inyección de juventud, el hijo de Rubén Amaro, padre, no el hijo que fue gerente general de Filadelfia y coach de Boston y de los New York Mets, sino el otro hijo de Rubén Amaro, con Coromoto Machado, Sí. pues está al mando de la gerencia deportiva, y este muchacho joven de unos entre 25 y 30 años, pues ya ha logrado elaborar un equipo competitivo. Tiene muy buena relación tanto con los jugadores locales como con los jugadores importados, y eso ha traído pues sus satisfacciones a la fanaticada en Venezuela. ¿Y con qué equipo de grandes ligas tiene asociación las Águilas del Zulia? En realidad las Águilas del Zulia en este momento, y más con el timonel de este muchacho Amaro, Amaro Machado, él tiene con muchos equipos porque hay mucha gente ligada sentimentalmente, bien por el pasado o bien por el presente, porque por ejemplo cuando Rubén Amaro Jr., eh, estaba como coach de los Medias Rojas de Boston o de los Mets de Nueva York, pues daba sus recomendaciones. Pero no hay un equipo preferente, así como el Magallanes ha tenido como equipo preferente a los Piratas de Pittsburgh. En su época, pero normalmente hoy en día es difícil porque ha pasado algo muy importante, Alexis. Sí. Esos esquemas que nosotros vimos, y yo creo que cuando yo estuve en la directiva de Águilas del Zulia fueron los últimos vestigios de ese tipo de esquema de pacto. Nosotros llegamos a tener un pacto con los Rangers de Texas, pero hoy en día es imposible por lo siguiente, porque en su mayoría los jugadores importados están tratando de traerse o del mismo Caribe o de las regiones circunvecinas, o de jugadores que no tengan compromisos tan cerrados con el equipo grande. Es decir, que le permitan estar en Venezuela toda la temporada o gran parte de ella sin tener que estar, como dice en Venezuela, vamos a parar a tal jugador. ¿Por qué? Porque la organización de los Twins o de Boston dice hasta aquí llegó el jugador. ¿Okay? Bueno, ellos tienen que proteger a sus jugadores, exacto, son muy caros también. Pero entonces que se busque ese perfil de pelotero, por eso han desfilado muchos jugadores que hoy ya están otra vez en Grandes Ligas y han subido por diversas vías hasta tortuosamente. El caso de Urshela, que es el tercera base de los Yankees, sí, estuvo con Águilas del Zulia 3 temporadas. El caso de Yandy Díaz, que es el primer bate de Tampa Bay, y el caso de este muchacho que está ahora colombiano de apellido Ramírez, Harold Ramírez, con los Miami Marlins, estuvieron con los Leones del Caracas. Entonces eran jugadores que jugaban la temporada completa, que se sentían a gusto, y ya por razones bien sea
de seguridad de la situación en que se encuentra el país o desde el punto de vista económico, eran jugadores más accesibles y que encajaban mejor. Entonces, eso ha disuelto un poco ese afiliamiento o esa relación estrecha con equipos de grandes ligas. Todos están abiertos, todos ofrecen sus jugadores. Hoy en día se le da mucho poder a la última palabra que tiene el jugador, porque el jugador de pronto dice, mira, ¿sabes qué? Mi mujer no quiere que yo vaya a un país donde no hay seguridad o lo que sea, y no va. Claro. Antes no, antes los obligaban a ir. Y ahora y hay un problema adicional, ¿no? Y es que se han acabado en Venezuela las escuelas de béisbol. Y que se tienen que haber acabado, Alexis. Porque primero eran inversiones grandes que hacían los equipos de grandes ligas. Yo fui dueño de una academia Sí. que formamos en Maracaibo entre gente del Pastora, nosotros y un grupo de abogados y empresarios en Maracaibo, y mantener una academia es prácticamente imposible con la escasez de recursos que se tienen en el país y adicionalmente el factor de seguridad. Ya hay varios jugadores que lamentablemente o murieron o fueron Sí, dañados. Terrible. Ahora fíjate tú, no se pudo jugar la Serie del Caribe en Venezuela. Hubo que cambiarla de sitio porque no habían condiciones para la Serie del Caribe. ¿Habrá béisbol profesional el próximo año en Venezuela? Mi visión es que No sea este año, pues en la próxima temporada. No debe haber. No debe haber. Puede. Puede. Pero no debe haber. Porque, Alexis, por una cosa muy sencilla, los recursos cada día son más escasos. Si en aquel momento se suspendió un evento de tanta altura como la Serie del Caribe, en esta oportunidad donde ya la luz escasea, no hay gasolina en ciudades como Maracaibo, no hay agua, entonces es bien cuesta arriba montar un espectáculo, y un espectáculo que al costo de vida que el venezolano está llevando es sumamente costoso, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, y en eso pues quiero dar un voto de confianza a algunas alcaldías como la de Maracaibo, que llegaron a un pacto con el equipo y dijeron, mira, las gradas están vacías, pues vamos a mantener en las gradas, vamos a regalar no sé cuántas entradas, que igual van a estar vacías. Pero ellos son consumidores de algo en el estadio. Entonces fue un ganar-ganar que se logró entre una alcaldía gubernamental, oficialista. Y el Grupo Polar también ha apoyado mucho. Sí, el béisbol, de eso tenemos que hablar, porque el Grupo Polar era el único prácticamente exclusivo. Dame un chancecito que tenemos que hacer un pequeño corte y ya regresamos con John Gómez aquí en Emigrantes Hoy por bienvenidosvenezolanos.com. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos de nuevo, queridas amigas y amigos, en Emigrantes Hoy por bienvenidosvenezolanos.com. Estamos conversando con el gran experto en béisbol, John Gómez. Y estábamos viendo, John, que entre los respaldos así de los alcaldes y de la propia fanaticada en medio de todas las dificultades al béisbol, ha habido un respaldo del Grupo Polar, que tiene una gran identificación, Martín Polar, con el béisbol venezolano. ¿Quién más ha respaldado? Fíjate que siempre fue Polar en un determinado momento, y eso trajo un problema histórico con Águilas del Zulia, porque Águilas del Zulia tenía un convenio con la regional. Claro. Y Polar toma la exclusividad del béisbol en Venezuela. Es decir, yo soy el único suplidor de mis productos en los estadios a cambio de que les dé dinero para poder traer sus jugadores. Pero entonces hubo un conflicto hasta legal, porque Zulia de alguna manera quería hacer negocio con la Polar porque era un negocio muy bueno, pero tenía hasta inclusive directores dentro del equipo. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo entro como director, porque quedan 2 vacantes. Ajá. Y la familia en ese momento, pues nosotros éramos vecinos, imagínate, de toda la vida, don Luis Rodolfo Machado, padre, sí, paz descanse, eran vecinos de mis abuelas. Sí. Y entonces ellos me pidieron, yo fui uno de los que entré, y el otro fue el gran célebre también, que paz descanse, JJ Villamil. Sí, señor. Fuimos los dos, y a los dos nos nombraron directores para tener gente neutral dentro de esa directiva, y mientras esos casos estaban, como quien dice, en suspenso legal. Pero ahora las cosas han cambiado y
si bien es cierto que en los Bueno, años... es bueno que la gente recuerde que la cerveza regional era la del Zulia, pues entonces era Sí. lógico que hubiera esa disputa. Sí, y el cuyo presidente en su momento, que era Pérez Amado, era fanático del béisbol acérrimo. Claro. Hasta quería comprar el equipo completo. Pero fíjate tú, Alexis, que las cosas han cambiado tanto en el béisbol que en Venezuela, si bien es cierto que cuando yo me vine para acá en el año 2003 y los años 5, 10 años anteriores, PDVSA era prácticamente el suplidor de todo en el país. Todo terminaba o empezaba en PDVSA. Pues ahora, con mucha más razón, en un gobierno centralista, eso ha sido así. PDVSA se convirtió en uno de los patrocinadores fuertes o el más importante, desplazando inclusive a la Polar en el béisbol. Primero porque patrocinaba los equipos, los uniformes decían PDVSA, y segundo porque se presentaron problemas inclusive de transporte y la mayoría de los equipos eran trasladados en aviones militares para jugar en las diferentes... O sea, no había un vuelo Valencia, claro, Margarita, por decir algo, porque lo que había era uno solo diario y no encajaba con el itinerario. Sí, con el calendario. El calendario. Ahora fíjate tú, PDVSA está destruida, entonces ¿qué va a ocurrir si PDVSA no puede? Bueno, es que ese es uno de los factores por lo cual yo creo que irremediablemente el béisbol en Venezuela no se va a poder efectuar. Porque, fíjate tú, cuando mueren el jugador José Castillo y su compañero que mueren lamentablemente... Un asalto en una carretera, ¿no? Sí, le pusieron una piedra al camión, al vehículo donde ellos iban, a la camioneta, y se voltearon. Para robarlo, ¿no? Para robarlo. Qué cosa tan Entonces, salvaje. fíjate tú, ¿quiénes eran esos? Eso no era que si las fuerzas extrañas que vinieron de otro planeta ni nada, eran venezolanos. Porque la gente se ha acostumbrado a robar por la misma situación. Entonces caen estos dos muchachos y yo escribí un artículo en ese momento haciendo alerta de que era gravísima la situación porque ha podido ser ellos, pero ha podido ser Oropesa, el dueño de los Cardenales, que venía en su camioneta más atrás, o ha podido ser cualquier persona. Cualquier venezolano, claro. O jugador o no jugador o de más importancia, porque estos eran jugadores, digamos, normales, promedio. Entonces, en ese momento yo dije que, y fíjate que se dio casi al dedillo, se suspendió la Serie del Caribe, pero dije que había que pensar, a mí siempre, desde que estudié planificación estratégica, a mí me gusta pensar hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer después? No hoy, el hoy se resuelve. Pero entonces, el futuro del béisbol lo veía temporalmente jugándose en el Caribe. Y esbocé allí una idea a la cual mucha gente le dio like, mucha gente la leyó, pero los que verdaderamente están en el negocio quizás no me hicieron caso. ¿Cuál es esa idea? La idea es muy sencilla, Alex, sacar el béisbol de Venezuela temporalmente. No de mala gana, no por una cuestión política, de que estamos en contra de esto, de aquello, no. Sacar los equipos y ponerlos a jugar un campeonato muy corto, con sedes en Panamá, ¿ok? Cartagena, Barranquilla y Aruba y Curazao, por decir 5. Eso permitiría que el béisbol, las franquicias se mantuvieran, eso permitiría que esos jugadores tuvieran actividad que es tremendamente importante que tengan su campeonato de invierno. Sobre todo para los que están en desarrollo, ¿no? Y para todos, y los que quieren una nueva oportunidad y los que los dejaron fuera y quieren que los vuelvan a contratar. Entonces, sacarlos de esa manera y jugar una especie de torneo un poco más corto. Pero yo creo que financieramente, y ya que estuve metido en lo que era la elaboración y la conformación de un equipo, se podría hacer porque ahí la publicidad se cobra en dólares. Ahí el motor grande sería la televisión. ¿Por qué? Porque esos juegos se pasarían en Venezuela. Claro. ¿Ok? Y entonces cobrar un buen fee a la televisión, a los canales de televisión, por tener los derechos de pasar las transmisiones. Pero adicionalmente a eso, tener, como digo yo, gastos en dólares y tener entradas en dólares. Entonces el estado financiero queda, digamos, más o menos similar. O sea que tú vas a ir a un estadio, la entrada va a costar $15, pero los patrocinadores pagan en dólares y a los jugadores hay que pagarles en dólares. Claro. Tienen aeropuertos, tienen estadios en impecables condiciones para poder jugar. Entonces, haríamos como una especie de arca de Noé del campeonato venezolano para poderlo tener en suspenso
de manera de poderlo más adelante otra vez tener. Para que no se pierda la continuidad. Y para que las franquicias sigan existiendo y siga todo eso. Me gusta, me parece interesante, muy llamativa la proposición, pero hay algo que no me cuadra. Es que yo siento, por ejemplo, que en las Antillas Neerlandesas, en Aruba y Curazao, no habría resistencia de fanaticada para sostener un equipo. Bueno, mira, yo en creo Panamá, que en Barranquilla, en Cartagena sí, pero no veo... yo lo pude comprobar y lo he podido comprobar en mi vida profesional y en mi vida deportiva de alto nivel. ¿Tú te imaginas que un equipo de estos tenga Aruba o Curazao, que son estadios limitados, y que tú le inyectes 3 o 4 jugadores de su nacionalidad que puedan jugar en el campeonato? Sander Bogaerts, Didi Gregorius, que por lo menos aparezcan en 10 juegos, sí. Y los novatos que se están formando de ellos, que tendrían que emigrar a otros países. Eso llenaría los estadios locales. Adicionalmente a tener las figuras venezolanas que estarían allí, porque tuvo un Joe Chacín o a un probablemente Aguilar, el primera base de los Tigres de Aragua, pues entonces tú lo verías en acción, pues. Sí, señor. Bueno, ya vamos a regresar a continuar esta conversación con John Omi sobre béisbol. Ya volvemos. Bueno, queridos y queridas amigas y amigos, aquí estamos conversando con John Gómez sobre béisbol. Y John nos está explicando una posibilidad alternativa para salvar el campeonato de béisbol profesional de Venezuela, toda vez que, como se dice en criollo, el campeonato está en pico de Zamora. Sí, fíjate, Alexi, y para redondear la idea que estábamos hablando anteriormente, yo le sumo unas series jugadas en Miami y en fechas particulares. La semana de la Chinita, si el día de la Chinita cae viernes 18, se juega 17, 18, 19 y 20, Zulia, La Guaira. Una buena idea. Lleno el estadio de los Marlins, con los maracuchos, con la Feria y la Chinita, a celebrar con su equipo como era en su casa. Y le pasamos el juego a los maracuchos para que lo vean y todo el mundo vea su juego y liguen y hagan su cuestión. Viene la Divina Pastora, Lara, Aragua. 4 juegos en el de los Marlins. Y después le metemos un Caracas Magallanes de 4 días, un intensivo de béisbol. Es posible que entonces eso desde el punto de vista financiero, fíjate tú, financiero, le va a generar unos ingresos seguros y bien, pero dados a los equipos que van a ayudar a que la idea coja y coja, porque olvídate que esto camina si financieramente es factible. ¿Cuáles son los contras? Bueno, pero una cuestión que te quiero comentar es que un Caracas Magallanes, si ambos están peleando por la clasificación, es posible que meta más gente en el estadio de los Marlins que los Marlins ahorita. Claro, no, y si no están peleando la clasificación es mejor, porque el que le va ganando al otro, primero el otro está picado, ¿no? Y el otro entonces quiere ganarle más juegos. O sea que de cualquier manera es una alternativa. Pero entonces la idea es que aquí los contras que pueden haber son los contras políticos sociales. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, se llevaron el campeonato, va a agarrar el presidente muy probablemente y en todo su derecho, el presidente, digamos, que está en Miraflores. Usurpador, el presidente que está allí. Sí. Y va a decir que son unos apátridas, que se van a ir del país, que cómo es eso, y va a hacer todo lo posible para que el campeonato se haga. Oye, si él hace todo lo posible y nos da luz, y nos da agua, y nos da todo para que el campeonato se haga, se hará el campeonato. Sí, pero no va a pasar. No va a pasar. Ese es el problema número 10.000 que él tiene. Entonces es una cuestión de prioridades. Pero todas esas cosas se vencen con, ahí sí el diálogo, creo yo en el diálogo y en la política. Bueno, fíjate tú, para no pasarnos de nacionalistas, porque solo hemos hablado del campeonato venezolano, vamos a dedicarle un poquito, estos minutos que nos quedan, a los Marlins de Florida. La gerencia, la estrategia de Derek Jeter ha sido positiva. Esa estrategia de reconstrucción del equipo, de convertirlo en un equipo joven para hacerlo competitivo en el futuro, ha dado resultados, va a dar resultados. Alexi, esa pregunta no me la puedes hacer en este momento, y perdóname que te contradiga. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas una estrategia de ese tipo a largo plazo, estamos apenas hace un par de años
de haber comenzado esa estrategia. Entonces, pedirle que en 2 años ya tengamos los resultados pero no sé, es una especie de acto de magia. No, pero lo que te quiero decir es que tú trazas una estrategia y vas cumpliendo metas. Bueno, ¿Algunas metas se han cumplido? Por supuesto que sí. Lo primero, mira, Alexia, ahí lo que pasó es lo siguiente, que la gente tiene que entender, y sobre todo el fanático, que se desespera, como todo. Se desesperan los políticos porque no hay cambio, se desesperan los fanáticos porque no hay triunfo. El equipo, cuando Jeter llega, que ve lo que hay en las ligas menores del equipo y lo que tienen contratos de jugadores en la liga grande, se le pararon los pelos. Dijo, no, aquí lo primero que él hizo fue nombrar un director de ligas menores. Ese Loria fue un desastre para los Marlins, ¿no? Yo digo que él jugó el béisbol a los Nueva York. No, y para ganar real, es decir, sin ningún amor por el béisbol. Por eso Juan Bené le tiene tanto rechazo. Yo no le tengo tanto rechazo porque nos dio un título mundial que hay equipos que todavía están haciendo cola para hacerlo y nunca lo han logrado. El hombre lo hizo y trató varias veces de hacer un equipo competitivo. A Guillén le pusieron un equipo de primera línea y contrataron un gentío. Y eso no funcionó. Pero entonces, en lo que respecta a los jugadores novatos, se encuentra con que no hay nada. Y tú tienes entonces contratos como los que tienes ya firmados, como el de Stanton, y contratos también como los que ibas a tener que firmar con un Yelich u otro, donde ibas a acabar de desangrar al equipo. Entonces la decisión en ese momento fue, bueno, vamos a armarnos de talento joven y vamos a empezar desde cero. Porque contrastantemente, y de esto quería hablar contigo también, tú tienes acá en la Florida un equipo que es el vivo ejemplo de lo que son los jugadores formados. Hay que ver cómo da gusto, Alexis, la cantidad de jugadores jóvenes firmados por ellos mismos que tienen el equipo de Tampa Bay. Y están peleando en la punta. Claro que la están peleando porque han sido muy astutos en cuanto a la firma. Ellos tomaron una decisión hace 4 años de cambiar sobre todo el coordinador de Latinoamérica y empezaron a firmar más en Latinoamérica y ahí están los resultados. Y adicionalmente a eso, en los cambios han sido muy vivos en cuanto a conseguir figuras. La desgracia de ellos que están en la misma división de los Yankees y los No importa, pero afortunadamente hoy hay una cosa maravillosa que se llama el wild card, que hasta pueden haber 2 wild cards en un mismo. Puede entrar Boston, Yankees y ellos, porque están jugando para ganar, Alex. Es increíble, pero esos muchachos están jugando para ganar. Y el manager está jugando, está preservando a sus jugadores, los está poniendo a jugar, como digamos, suavemente, porque los rota, y ha logrado tener un equipo. Lo que pasa es que tienen demasiado talento. Entonces, ellos van por la etapa 3, donde nosotros estamos por la 0,5. ¿Tú crees? Y con un desbalance muy importante que va a alargar más esa etapa, que es que en esta removida y consecución de lo que son talentos, nos llenamos de pitchers. Cosa que en el béisbol, todo el mundo lo dice, lo más importante es tener pitcher, lo demás se consigue. ¿Ok? Y tenemos un talento en picheo, actualmente en Grandes Ligas y en ligas menores, de lujo. Pero estamos desesperados por un bateador de poder y un bateador de contacto. Bueno, hay algunos que vienen por allí, pero no hay esa camada, no la hay. ¿Y lo podrán conseguir en el draft? No solamente vía draft, pero también vía cambio. Por ejemplo, Starlin Castro, Prado, Ureña, todos esos jugadores tienen sus horas contadas, horas con el equipo, porque si no pasan del deadline del 31 de julio, ya para fin de temporada no van a estar con ellos. Y ahí vendrán los bateadores nuevos que tenemos, porque esto no es peligroso tapar un hueco abriendo otro, porque no se puede salir de esos pitchers tan promisorios que tienen los Marlins. No va. Yo te estoy hablando de salir de los que, por ejemplo, Ureña ya va a declararse agente libre. Claro. De que perderlo, tú lo agarras un par de novatos, un par de buenos bateadores y le entregas a un equipo contendor, por ejemplo, a alguien le entregas un pitcher de categoría. Entonces, y que ahorita los equipos que son contendores ahorita están necesitando pitcher abridores. Porque ahorita tenemos jugadores que lo están haciendo muy bien, pero no son jugadores que vienen, digamos, desde abajo como novatos emergiendo. Por ejemplo, Harold Ramírez estuvo con los Piratas, fue dejado libre y agarraron banco bajito y ahí está, y lo está haciendo muy bien. Pero eso no te garantiza que lo va a hacer bien siempre. Claro. Y no lo va a hacer de la altura que queremos nosotros. Esa suerte no han tenido los Yankees, porque con un equipo con unos jugadores que se pensaba que eran de segunda, se están manteniendo en el primer lugar. No vale, los Yankees fueron estructurados también, demasiado cerebro metieron allí. Sí, ¿verdad? Y la gente no lo... silente, es como algo silente. Pues. Pero Brian Cashman es un tipo competente, ¿verdad? Yo creo que sí.
Y contrataron jugadores, el DJ LeMahieu, que venía a ser campeón bate de la Liga Nacional y tuvo una mala temporada. Chucky se lo arrancó y lo metió en el line-up. Mira, vamos a tener que seguir este programa, chicos, porque está demasiado interesante y nos faltó hablar de los Yankees, de los Medias Rojas, de todos esos equipos que tanto le interesan al público venezolano y al público de aquí de Florida. No, pero podemos hacer algo, Alexis. ¿Cuál es? Cuando se haga el deadline, el 31 de julio, que los equipos se refuerzan, Hacemos una revisión de los equipos, cómo quedan de cara a sus aspiraciones campeoniles. Si Dios quiere, la Virgen del Valle y la Chinita, que después de la Virgen del Valle es también muy milagrosa. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Emigrantes Hoy por bienvenidovenezolanos.com y muchísimas gracias a nuestro querido John O.